Vamos a hablar un poco sobre la persona y vamos a ver cómo esa persona se relaciona con otras personas, especialmente la relación aceptable entre un médico y un paciente. Antes, preguntas interesantes. ¿Alguno de ustedes ha participado en los Juegos Florales? ¿Alguno de ustedes ha escrito el curso de pediatría este fin de semana? Sí, muchos de los Juegos Florales. ¿Hay escrito el curso de pediatría este fin de semana? Los vagos. ¿Ah? Los vagos escribir. Ya sería bueno que esa lista me la pases, de lo que se escribe en el curso de pediatría. Vamos a tomarlo porque hay un porcentaje de nota que es la participación en clase y está todo cero porque ni siquiera tiene ciencia clase. Así que esa participación de los Juegos Florales, del curso de pediatría, que es un curso que organiza la facultad. Así que sería bueno que sí nos comprometamos a venir a los cursos que organiza la facultad. Que comienza el día viernes y que va a ser viernes, sábado. Hay temas interesantes, viene gente de afuera incluso para dar unas ponencias. Y en la cátedra de pediatría lo está trabajando con fuerza. Va a ser acá en la sala Javier Villabaña, el auditorio principal. Así que, por favor, sería bueno que se incorporen ahí como registrados formalmente. Incluso hay facilidades para la asistencia, ¿no? El día viernes en acá. Muy bien, entonces, igual, aparte, si alguien aparte de eso está participando en los Juegos Florales, a mí me pasa la voz en qué disciplina está, ¿no? Que esas son cosas que para mí son muy importantes. ¿Alguna consulta sobre eso? Ya, chévere. Entonces, la clase pasada revisaron con André algunos conceptos referidos a cómo es concebida o vista la persona, ¿no? Y desde un análisis filosófico hay varias cosas que se pueden interpretar con respecto a la persona y llegaremos a algunos comentarios en esta clase al respecto. Bueno, persona viene en realidad de máscara, del griego antiguo, máscara, porque se suponía que la expresión de un ser humano se podía materializar o visualizar en cómo es que esta persona se expresaba. De hecho, una persona podría ser varias cuando interpretaba un papel ajeno. Por eso es que de ahí viene la palabra persona, de máscara de ese tipo. Para la Academia de la Lengua Española, la persona es el individuo de nuestra especie, ¿no? de la especie humana. Entonces, ahí hay un par de definiciones así muy académicas, ¿no? Para Boiello, que tiene una definición interesante, él dice que la persona es una sustancia individual, lo toma bien material el concepto, ¿no? Pero con una naturaleza racional. Y esa definición, donde le da racionalidad a esa materia viva, es en realidad una de las mejores definiciones que podemos encontrar, incluso vigentes hasta nuestros días. Porque lo que nos hace, efectivamente, personas es nuestra capacidad de razonar o de ser racional, incluso hasta de poder autodefinirnos a través de la racionalidad. De hecho, hay un debate grande para ver si se pierde o no se pierde la condición de persona cuando muchas veces nosotros perdemos la razón, ¿no? O estamos conectados a la razón. ¿Es una persona humana alguien en coma? ¿Es una persona humana alguien que tiene retraso mental? ¿El loco Tarzán es una persona humana? Entonces, hay como que un debate abierto al respecto y es muy entre filosófico y en este caso también bioético llegar a consensos. Bueno, yo decía, es un pedazo de materia individualizado que tenía raciocinio. Dentro de esas corrientes, y esto lo han visto en la clase pasada, no recuerdo nada más, Kant hablaba de un imperativo, ¿no? Es el imperativo kantiano. ¿Qué dice el imperativo kantiano? Que la persona está arriba y la vida media, ¿no? O sea, todo está hecho para las personas. Las personas son el fin supremo de todo. Siempre se debe preferir a la persona por sobre todas las demás cosas, ¿no? Dice, la persona es capaz de darse leyes prácticas propias que involucran a la razón, son leyes racionales. Pero el hombre de esas leyes, en el marco de su coexistencia, siempre va a ser el fin supremo en sí mismo, ¿no? De hecho, a nosotros nos han enseñado siempre a quédate primero aquí y luego quieres al resto, ¿no? Tú eres lo más importante que existe, ¿no? Esa autoayuda que se repite en la mente, ¿no? Tú eres lo más importante, tú eres lo más bonito, tú eres lo que requiere todo, etc., ¿no? De hecho, eso es kantiano, ¿no? El imperativo de la persona por encima de todos. Y no está lejos de la verdad, ¿no? Nosotros como personas, pero también el prójimo, que también es persona, ¿no? Debe estar por encima de todo. ¿Qué características podríamos encontrar en la persona? Y de esto voy a hacer muy Google porque, bueno, pues podemos encontrar 1000, o podemos encontrar 2 o 3, depende de qué tanto abierto queramos el comentario al respecto. Por ejemplo, la persona es individual. ¿A qué se refiere con la condición de individual de la persona? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo podemos definir la individualidad de una
¿ya? Algo único, irrepetible, sí, claro, viene ahí. O para que pongas un puntito ahí en su nombre. ¿Alguna otra idea con respecto a la individualidad? Sí, pues definitivamente nosotros somos capaces de resolver los problemas de manera sin la ayuda usualmente del resto. O sea, como que matamos nuestras pulgas de manera individual, ¿no? De hecho, pensamos de una manera única, totalmente distinta a la forma en la que piensa el otro, ¿no? Ahí también somos individuales. Somos además irrepetibles, no existe otro igual a nosotros. Hasta los gemelos idénticos pierden todo cuando nacen, ¿no? Y se convierten en una contaminación de floras distintas, con genéticas distintas, cuando codificamos diferentes respuestas inmunológicas, por ejemplo, ¿no? Nos hacemos diferentes, ¿no? Por eso es que podemos definirnos como que de naturaleza individual, ¿no? Pero al mismo tiempo somos sociales. ¿Y cómo entendemos la capacidad de ser sociales? O esta característica de ser de persona social. Una persona necesita relacionarse con los demás, comunicarse y también tener intercambio no solo verbal, sino también físico. Esa es la relación entre las personas, ¿no? Es indispensable, ¿verdad? Y bueno, un poquito. De hecho, no se concibe a una persona, a esa que hemos hablado hace un rato, capaz de matar sus propias pulgas, sin interactuar con el resto. O sea, en nuestra naturaleza está el convivir con otras personas. No podemos existir como especie si no somos gregarios, si no estamos juntos, si no estamos incluso juntos y organizados. Esas personas que se vuelven ermitañas, por ejemplo, y se van a vivir al monte solitos, así como San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Esas personas realmente tienen trastornos mentales. O sea, nadie puede concebir que pueda vivir aislado del resto. Hay gente que puede tener, como decía su compañera, la capacidad de poder interactuar con los demás de manera dinámica, ¿no es cierto? O sea, hablas, conversas, te ríes, bailas, etc. Pero con el hecho de estar al lado de otra persona sin hablar, ya eres social. Porque también hay personas que están hechas para escuchar, para estar presentes simplemente. Y esa presencia a veces es importante. De hecho, por ejemplo, para tomar decisiones, basta con que alguien levante la mano sin decir nada y ya está manifestando su deseo de que suceda una cosa o la otra. Y usualmente cuando tomamos decisiones que nos involucran a todos, lo hacemos de esa forma, consultándonos a todos sobre qué hacer, ¿no? O sea, nuestra naturaleza definitivamente es la de ser un ser social, ¿no? O sea, somos individuales, pero esas individualidades coexisten siempre con las otras, ¿no? Ahora, para que se dé esta capacidad de ser social, pues se requiere de conciencia. O sea, nadie es social sin estar consciente de que está interactuando con el resto o de que está presente junto al resto. Se requiere de la racionalidad, ¿no? Y se requiere de la libertad. Yo quizás no sea tan social si estoy preso, ¿no? Por ejemplo. Tampoco puedo ser tan social si estoy borracho, noqueado del sillón de la sala, ¿no? Inconsciente, ¿no? Ahí tampoco soy racional, ¿no? Entonces, esas tres condiciones son las que nos hacen o nos permiten tener esa capacidad de ser sociales. Desde el punto de vista psicológico también hay algunas características que se suman a esta persona en la que estamos escribiendo. Y es bueno que sepamos todo esto, porque si conocemos cómo es una persona desde su naturaleza, vamos a poder actuar con personas cuando vienen debilitadas a su naturaleza a buscar la ayuda del médico, ¿no? En psicología sabemos que el ser humano es concreto. De hecho, cuando hablamos de la individualidad, hablaron de que eran únicos, ¿no? Son únicos, son singulares, son irrepetibles, ¿no? No existe el plural del nombre propio, ¿no? Ahora, la existencia de las personas es real. O sea, ¿a qué me refiero cuando hablo de la persona tiene que existir de forma real? Porque hay personas y personajes, ¿no? Yo me imagino, si lo vemos a Andrés Hurtado Chibolín, ¿no? Andrés Hurtado puede ser la persona, pero ese Chibolín no es la persona, ¿no? Ese es un personaje, ese es irreal. Todos hemos leído, o hemos leído el resumen al menos, de Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no es cierto? Uno puede enamorarse de la personalidad de Julieta, o puede enamorarse de la galantería que tuvo Romeo, pero no son personas. Por más que tengan un nombre, un apellido, que provengan de un ámbito, en una época del tiempo, que se describan físicamente, que tengan una edad de existencia, pero son personajes.
¿no? Entonces, de hecho, cuando alguien viene con personajes o contarnos de personajes, tanto que pensamos en la esquizofrenia, ¿no? Personajes son eso, las personas son reales. Ya lo dijo el filósofo Raymond Mango, ¿no? Tóquenme, que soy realidad, ¿no? O sea, las personas son reales. Además, la persona no es todo, como decía Kant. O sea, en la persona está el origen. Si nos vamos a pensar filosóficamente en el origen, hablamos del comienzo de todo. O sea, nada existe si no hay una persona que lo piense. O sea, puede haber mil cosas, pero si alguien no lo dice, o lo piensa o lo ve, no existe, ¿no? Es como cuando una pareja se pone de acuerdo con respecto a las relaciones, ¿no? ¿Nuestra relación va a ser abierta o va a ser cerrada? Todos decimos que van a ser cerradas la mayoría de veces. Pero cuando alguien se sale y yo me doy cuenta, esa otra persona es una persona tonta. Pero si la otra persona se abre y yo no me doy cuenta, nunca existió esa falta. Porque lo que no el origen parte de la razón, del conocer, del ver. La persona en sí es origen. Además, todo pasa porque las personas hacen que pase. Por lo tanto, la acción depende de las personas. Si una persona no interviene en algo, probablemente ese algo no pasó. O si algo no le acontece a una persona, probablemente ese algo no aconteció. O sea, somos indispensables para poder hablar de la vida, de lo que estamos nosotros ahora intentando entender. Somos origen, somos la fuente de lo que acontece, y además pensamos más allá de nosotros mismos, pero en nosotros mismos cuando hablamos de trascender. ¿Qué es trascender? Es tener impacto en la vida de... Tener impacto. Impacto Un puñete genera un impacto en tu cara, ¿no? O sea, ¿qué es trascender? Dejar un rastro, una huella en otras personas que con el paso del tiempo o la historia cree nuevas ideas o influya en otras personas. Claro, está bien. Es como existir sin existir, ¿no? Lo que se conoce como legado, ¿no? Hay mucha gente que quiere existir eternamente, sin necesidad de estar viva. No sé si me dejo entender al respecto. Como por ejemplo, cuando uno habla de Manuel Aodría en Tacna, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Ah? Ya, es el nombre determinante de esto. O sea, es una persona que hizo algo tan importante que le hemos puesto su nombre a una estructura, una obra de infraestructura importante en la ciudad, ¿no es cierto? Miren, pónganse a pensar. Pero ¿quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Ves? A veces ni siquiera nos acordamos quién fue, pero su nombre sigue presente en el terminal, un par de avenidas, en las calles. Manuel Odría fue presidente de Perú, ¿no es cierto? Cuando Tacna cumplió 25 años de reincorporación a la patria, o sea, en 1954. Y como una forma de retribución, por ejemplo, a Tacna, incluso él lo dijo, ¿no? De que le estaba pagando a Tacna una deuda, el Perú se olvidó de darle obras a Tacna por 50 años. Por lo tanto, después de que regresamos, nos dieron una plata, ¿no? Fueron como 140 millones, algo así, de soles, que era una fortuna para la época, ni en Lima se invertía tanto. ¿Y qué se hizo? Se hizo, de hecho, el Hospital Hipólito Unanue, como hizo Manuel Aodría, que en esa época era un elefante blanco para una ciudad que tenía 30.000 habitantes, ¿no? Y ahora quedó Chicoma y está en caos, ¿no es cierto? Además, ¿qué más dio Odría? Dio el FAS, el Bolognesi, los colegios con grandes unidades, bueno, los que eran, porque ahora están tumbados y se han hecho más bonitos. Por esas dos grandes unidades escolares las hizo Odría. Las 200 casas, los bonitos, las 200 casas, las hizo Odría. Las 100 casas, ahí frente al Pallardel, las 100 casas, las hizo Odría. El local del Club Unión de Tacna, que está ahí en San Martín, lo construyó Odría. Entonces, ¿él qué hizo? Trascendió, pero en Tacna, ¿no? Él le tocó revolver la Tacna, porque quizás en otras partes del Perú, preguntas quién es Odría, y no hubo un legado tan importante. Pero él tenía un compromiso con la historia porque era el presidente, a él correspondía ser recordado siempre. A nosotros, ¿ustedes creen que nos interesa ser recordados siempre? No a todos. No, sí. Sí nos preocupa, incluso mucha gente, por ejemplo, cuando muere,
la familia pide que lo velen con el cajón cerrado para que no lo recuerden con la cara que dejó la enfermedad en esa persona. No sé si se ha visto ese caso. Muchas veces cuando fallece un familiar y está deteriorado porque fue demasiado por la enfermedad, lo velamos con el cajón cerrado y con una foto linda encima, para recordarlo con esa cara de la foto y no con la cara de la enfermedad, ¿no? Y eso porque queremos generar un recuerdo en el resto. Eso es un legado, eso es trascender. Generar un recuerdo en el resto positivo, usualmente. Todos queremos trascender de manera positiva. Hay unos cuantos enfermos que se convierten en asesinos seriales, por ejemplo, y que probablemente trasciendan, pero no de una forma muy positiva. ¿Es normal querer trascender? Sí. Lo anormal es no querer trascender. O sea, todo ser humano, con cualquier tipo de formación académica o a nivel cultural, etc., tiene en su naturaleza el querer ser recordado. Ahora, la forma puede variar mucho, ¿no? Hay gente que quiere ser recordada simplemente por haber sido buena persona. Y es que incluso los ancianos, los viejos dicen eso, ¿no? Mi apellido, no lo vas a manchar. Su vida fue impecable y no quiere que nadie comente o haga cambio de ese apellido que podía ser maltratado por otras generaciones, ¿no? Otros crían a sus hijos con amor porque trascienden en el hijo que dejan, ¿no es cierto? La forma más natural de trascender es dejar nuestra marca en nuestros hijos. Nosotros, por ejemplo, como universidad también queremos trascender, por eso tenemos estudios generales, filosofía, no sé, desarrollo nacional, que quieren que todos sus profesionales tengan esa marca, ¿no? Aprenden esos conceptos, por ejemplo. Hay gente que querrá trascender ganando el premio Nobel y se matará investigando. Hay gente que quiere trascender teniendo muchas publicaciones científicas. Hay gente que quiere trascender salvando muchas vidas, ¿no? Y probablemente vas a recibir esa gratitud de la gente que salvaste. Y esa gente siempre va a hablar del doctor que le salvó la vida, ¿no? Y lo hacemos como nuestra chapa, o quizás porque estamos buscando en esta carrera nuestra forma de trascender. Plantando árboles también se trasciende, ¿no? En fin. Y desde el punto de vista legal, ¿cómo podemos entender a la persona? De hecho, cuando una persona nace para ser reconocida legalmente como persona, cuando tiene un nombre, ¿no? O sea, acá dentro del abdomen femenino, del vientre femenino, del útero, es una cosa, pues, ¿no? Es una naturaleza, no es siquiera racional, porque no sé si razonará, ¿no? Es una materia en desarrollo, potencialmente un ser humano, pero no tiene nombre, pues, es un feto. Es más, alucinamos con el nombre, buscamos hasta opciones, ¿no? Hay 10 opciones de nombre de mujer, 10 opciones de nombre de hombre, ¿no? Porque no es persona, pues. En el derecho dice que la persona nace como persona humana el día que, bueno, pues, que adquiere vitalidad tras el parto. Y además de la vitalidad, tiene que tener requisitos que se añadan a esa persona para hacerla viable. Porque puede nacer vital un anencefálico, pero ese no va a ser viable, va a durar 2 horas, hora y media, quizás menos. Es que no aguantó el camino, si nació. Entonces tiene que tener esos requisitos añadidos que son la viabilidad, es decir, características que me permitan darme cuenta que esa persona que ha nacido va a permanecer viva a lo largo del tiempo. En el Código Civil dice que la persona es sujeta del derecho, ¿no es cierto?, desde que nace. Cuando hablo de sujeta del derecho es, por ejemplo, que tiene un nombre que incluso puede heredar una herencia, ¿no? Desde que nace, el feto no hereda, ¿no? La vida humana, también dice el derecho, comienza con la concepción y el concebido es sujeto de derecho, o sea, tiene beneficios legales para todo aquello que lo favorezca. Por ejemplo, la mujer está embarazada, si la mujer es una drogadicta, yo puedo encerrarla, amarrarla para que el feto crezca bien, bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Puedo limitar su actuación de manera arbitraria para que no le haga daño a ese feto, ¿no? Porque esa sería una actitud contra los derechos que tiene ese ser en formación, potencialmente persona, ¿no? Entonces hay como una condición de sumar, ¿no?, derechos conforme va creciendo, desarrollándose ese nuevo ser vivo. Y esto lo hemos dicho 1000 veces. ¿Qué buscan las personas con su actuar cotidiano? O sea, ¿para qué se han acabado ahorita ustedes? ¿Propósito? ¿Por qué estuvieron al mediodía
sentados en la mesa comiendo? ¿Por qué llegan a las 11 de la noche y se acuestan sentados con la frazada? ¿Ah? Que esa es la finalidad de la vida. Para satisfacer las necesidades básicas. Para satisfacer las necesidades. Quizás con el tiempo no solo las básicas, ¿no? Sino para satisfacer nuestras necesidades. O sea, lo que hacemos a cada instante, porque no lo pensamos muchas veces, es satisfacer nuestras necesidades. Ahorita yo asumo que tiene una necesidad de saber de bioética, pues porque hay un examen de bioética al final. Y es un requisito para aprobar el curso y luego es un requisito para irse al internado y para poder hacer médicos, ¿no? Hay una necesidad. Ahora, la parte romántica dice, a mediodía almorzamos porque tiene necesidad de energía, a la noche duermo porque tiene necesidad de descanso, ¿no? En fin, hay otro tipo de necesidades que cada quien las ha individualizado, les ha dado diferente peso, hacer deporte, pescar, que tienen necesidades de esparcimiento, ¿no? Total, cada quien tiene su propio panorama. Pero hay una condición que le podemos agregar a esa satisfacción de necesidades, que es de intentar satisfacerlas haciéndonos felices. Yo quiero entender que todos quieren ser médicos porque eso los va a hacer felices, entonces hacen su curso de bioética felices, ¿no? Para poder llegar a esa... No, mentira, no es así. En este caso está satisfaciendo una necesidad por obligación, pero probablemente haya cursos que los disfruten o los gocen y van y se matan la risa en la clase o tienen mucha interacción con el profe porque la pasan bonito, entonces salen de la clase siendo felices, ¿no? O cuando pueden comer al mediodía porque tienen que satisfacer la necesidad de alimentarse, pueden comer lentejas. A mí no me gustan lentejas, las como porque pues no hay otra cosa. Pero si me ponen un lomito a la parrilla con una ensalada, no sé, pues, palta, yo podría ser, además de satisfacer mi necesidad, podría ser feliz durante ese instante en el que estoy comiendo. Y si está mi mamá, mis hermanos, mi pareja, la gente que quiero alrededor, podría ser mucho más feliz, ¿no? Ahora, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo definimos la felicidad? Asumo que todos quieren ser felices, ¿no? La gente se con los que tienen más de 21, 22 años, ya saben lo que quieren. Asumo que quieren ser felices. ¿Qué es lo que quieren entonces? Eso. ¿La felicidad podría ser un objetivo? Sí. Sería un sentimiento que genera en la persona satisfacción o alegría. En realidad genera placer, ¿no? Por el morbo que significa, que da esa palabra, ¿no? Porque es una serie de neurotransmisores ahí que rico. Pero no es un objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué es? O sea, el camino a las cosas Probablemente. Pero por ahí, o sea, de hecho no es un objetivo, ahí está bien. Pero el camino es mucho mejor. La felicidad solo son momentos, cuando aprendes un objetivo, por ejemplo. ¿Qué es eso? O sea, la felicidad es un momento. O sea, no sabes lo que significa estar estreñido y por fin poder ir al baño. Ese momento que dura segundos son de felicidad. Pero dura lo que dura, ¿no? Cae la cadena y se acabó la felicidad. Tienen hambre, llegan a su casa muertos de hambre, se comen los primeros 5 bocados de lomo saltado que hizo la mami y tuvieron placer, pero no 5 bocados, porque luego ya comen porque tienen que comer. ¿No? La primera chela es la adicta cuando están muertos de sed llegando a la playa. Esa primera chela es la adicta, es felicidad total. Eso que quiso decir seguramente Raúl, esa suma de momentos en el camino que me van a llegar al final a ser sumas mayores, ¿no? Y decir, pucha, en mi vida tuve demasiados momentos feos, tristes, amargos, no fui feliz. Mi hijo me odia, no tengo ni casa, me van a encargar un compromiso porque no tengo plata, no fui feliz. O puede que llegue ese momento final y que haga mi autoanálisis y diga, no tengo plata, pero tengo 3 hijos maravillosos, tengo una mujer que me quiso, nunca me di cuenta cuando me puse los cachos. Y me voy a morir y me van a acompañar 10.000 personas van a llorar en mi entierro porque me quieren mucho, he sido buena persona, ¿no? He tenido más momentos felices que momentos tristes o amargados en mi vida. De hecho, nosotros analizamos la felicidad cada noche, ¿no? Cuando duermen tranquilos o cuando duermen impacientes. Dense cuenta, cuando llegan a la cama después de haber cumplido con el lote de trabajo y todo lo han hecho
y les ha ido bien, buenas notas del examen, llegaron puntuales, el profe los felicitó por algo, ¿no? Aprendieron algo nuevo y les salió bien. Llegan a su casa, no se dan cuenta, pero caen rápido y tranquilos, ¿no? En cambio, si no les fue así, probablemente siguen inquietos, realicen por compromiso algo de lectura de lo que les fue mal en el día. En fin, no llegan a ese placer total de irse a dormir. Trabajen por la felicidad de cada noche. Es el ideal, creo. Y también pueden trabajar por metas más grandes, como la de ser médicos, que les va a dar un momento de felicidad más grande que el de el lomo saltado, probablemente. Tener el cartón en la mano es otra cosa. Pero por ahí va el asunto. Todos los que tenemos cierta capacidad de razonar, además tenemos el objetivo de mejorarnos de manera racional, de autoconstruirnos como mejores desde varios enfoques: seres humanos, espiritualmente hablando, culturalmente hablando, académicamente hablando, no sé, pues sentimentalmente hablando. En todo buscamos ser mejores. Nadie dice en su plan de vida: yo quiero ser el mejor médico, pero voy a hacer una miércoles en mi casa. Mujer que venga, mujer que me la suena, si no sabe cocinar. No, nadie hace eso. Todos pensamos o queremos o planeamos ir por el bien. Acuérdense que la beneficencia es natural, ¿no? De comunidades muy evolucionadas, ¿no? Así debemos ser. Muy bien, así, como esta foto de modelos gringas perfectas, ¿no? Estas son carillas, ¿no? Módulos. Muy bien. ¿Cómo se le debe llamar a una persona que acude a nuestra consulta? A ver, esta es una pregunta de examen mundial de bioética. ¿Cómo se le llama a una persona que acude a la consulta? Hay algunas maneras. Acá aparecen algunas maneras. Debo llamar al paciente. La persona que acude a nuestra consulta son pacientes. O son enfermos. O son nuestros clientes. O deben ser los usuarios de nuestro sistema. O quienes consuman nuestros productos por su salud. ¿Cómo debemos llamar a la persona que acude a la consulta? Por su nombre. Por su nombre. Y a veces nos olvidamos de cosas tan simples. De hecho, yo debo llevarlo por su nombre. Es tranca que me acuerde el nombre de toditos. O sea, por ahí tengo chispazos con algunos, ¿no? O porque los conozco de otro lado, porque han sido los malcriados o han sido los inteligentes. Pero hay una comunidad de gente tranquila que yo probablemente quisiera correr el nombre, pero no puedo, no me sale. Ojalá con el tiempo pueda afinar eso. Pero no hay nada mejor que llegar a la consulta de un médico que te diga: señor, yo ahora ¿cómo es usted? No lo veo hace tiempo. ¿Cómo se acordó de mi mentira? Leíste la historia, ¿no? Siempre con señor, ¿no? Nunca como así conchudamente. Es el señor Riverol, el señor o señora, siempre con el apellido, ¿no es cierto? El señor Riverol, el señor no sé cuánto, señora no sé qué, apellido. Y con el nombre va el don, ¿no? Don Marco, don Manuel, doña Manuela, doña María, ¿no? De hecho, se pide permiso para el tuteo y debes tutear al paciente a partir de la segunda o tercera consulta. Dices: señor, ¿le parece si nos tuteamos? Encantado, hijo, te va a decir ese paciente mayor, ¿no es cierto? Porque a veces tienes que decir cosas tan complicadas que es mejor decirlas de tú a tú, ¿no? Tuteando al paciente. Si el paciente te dice que no, tranquilo, sigue tratando de usted, de señor. Pero es bien difícil que un paciente te diga que no. Porque para el paciente, por más que no queramos que sea así, siempre vamos a estar por encima. Siempre vamos a ser como que quiere cuidarlos, como que el papá. Ese paternalismo, ¿no? Del que hablamos en la clase de autonomía. Si bien es cierto, en algunas ocasiones el que acude a la consulta puede ser un paciente porque está pacientemente esperando que se resuelva su problema de salud, que tiene mucha paciencia para que nosotros podamos ayudar a resolver su problema de salud y se convierte en un paciente, y que la enfermera diga: el paciente era 208, pues el paciente, ¿no es cierto?, probablemente no sea la mejor denominación. No todos vienen enfermos, ¿no? Hay gente que viene sana para hacerse algún chequeo de rutina, ¿no? Por lo tanto, no todos son enfermos, no es una buena forma de llamarlos. Bueno, pues cuando hablamos de conceptos estos de mercadeo y hablamos de clientela, de fidelización y esas cosas, pues ese nombre podría ser útil, pero no es el mejor. Tampoco vamos a ser todos parte de un sistema, ¿no? Usuario del sistema de salud del ministerio, usuario del sistema de salud de la seguridad social o de la sanidad del ejército, probablemente. O puede que sean pacientes que continúan un tratamiento, diabéticos, hipertensos, que siempre vienen a consumir el mismo esquema, sus exámenes de rutina y sus medicamentos de siempre. Pero tampoco es una buena definición. Si se dan cuenta, cuando ustedes escuchen, y lo van a notar, la forma en la que llamamos a los pacientes en los hospitales suele ser así: el paciente de la 208, el paciente cojito, el paciente canoso de la cama de allá, ¿no?
Así hablan en la emergencia, en el piso, en el MINSA, también en el seguro. Pero si hacen una rotación por una clínica, a la enfermera que le escuchan diciendo el paciente de la cama no sé cuánto, la botan de la chamba. Porque la política de convivencia obliga al profesional, al personal, a tratar al paciente del señor Rivera, al paciente del señor no sé cuánto, o al señor no sé qué, ¿no? Y son muy atentos a ese tipo de medidas, ¿no? De hecho, hay unas instancias, ayer conversaba con una amiga que es profesora de la universidad, que está recibiendo quimio por un cáncer de mama. Y ella forma parte de un grupo de mujeres. Bueno, ella tiene un seguro privado de muy buena cobertura, se hace en Lima, y está recibiendo una quimio de refuerzo, porque aparentemente ella ya eliminó el cáncer con una cirugía, recibió quimioterapia previa, pero porque veo unos genes ahí en ese tumor, le están dando una quimio de refuerzo. Y ella va al grupo de mujeres donde hacen pues ayuda, ¿no?, en conjunto para poder superar el tema de muchos temas de fondo, no sé, el pelo, la falta de la mama que tenía y cosas así. Y cuando ellas salían, llegaban al auditorio de la clínica, una clínica aquí en la Florina, salían una mancha de médicos oncólogos, ¿no? Entonces preguntaron qué hacían los oncólogos y salió un psiquiatra joven y le decía, pues tiene su terapia en grupo. ¿Cómo es eso? Esos 12 oncólogos que estaban en esa reunión tenían terapia de grupo para poder enfrentar los problemas de salud mental que tienen al dar tanta mala noticia a pacientes oncológicos. Entonces uno dice, ay, qué chévere, hacen lo que dicen los gringos que se debe hacer, ¿no? A ver, pero ni siquiera tenemos oncólogos acá suficientes en los hospitales como para hacer un grupo de apoyo cuando dan malas noticias. O sea, el sistema es muy complejo, ¿no?, y muy deficiente. Pero debemos apuntar a que el servicio público tenga eso que uno ve en el servicio evolucionado del sector privado. Todavía va a existir este problema de la superioridad del tratante, ¿no? Esta imagen es así como un cuadro muy clásico, pero que muestra, es un cuadro así de una época muy pasada, en la que muestra cuántas personas hay, 5 personas, ¿no? De hecho, hay una protagónica que está en blanco, que es el paciente, ¿no? Se supone que la vista aquí te jala a 2 sitios, ¿no? Sí. Los que conocen de composición fotográfica van a darse cuenta que si yo divido esto, ¿no es cierto?, el ángulo superior derecho, la intersección superior derecha, está la cara del médico. Y cercana a la intersección inferior está la cara del paciente. Son zonas donde la vista se va de inicio, ¿no? El que tiene la cabeza más elevada es el médico. El que tiene la apariencia de mayor sabiduría, la barba, los lentes, es el médico. La señora que está preguntando ansiosa sobre la salud del niño, lo que yo estimo de este cuadro, está angustiada, escuchando las indicaciones con mucha atención, ¿no? La mano del médico como que está ordenando cosas y la señora está atenta. Los demás, el esposo en esa situación, está asustado, con las manos hacia adelante, y la niña que está acá atrás, peor pues, ¿no? Ella no sabe lo que pasa. El protagonista superior es el médico y los demás sufren, están por debajo, ¿no? Esa superioridad del médico, del paternalismo, es la que hace que todavía la relación médico-paciente sea un poco distante. Nosotros tenemos que acercar esa relación a la horizontalidad, a mirar al paciente, no de arriba hacia abajo, sino, señora, usted sienta, señora, tome asiento. Y en esa misma altura, decir las cosas, contar las cosas, ¿no? No desde arriba. ¿Qué es un acto médico? De hecho, un acto médico es todo aquello que nos puede llevar a la cárcel si lo hacemos mal. Así que tenemos que tener muy claro cuál es la definición de acto médico. Porque a veces hacemos cosas que son actos médicos y le decimos, no hay una historia, yo no firmé nada. No. Bueno, pero en realidad sí se instituyó un acto médico. Un acto médico tiene 2 elementos para que se constituya como tal. El primer elemento es el objetivo que tenemos como profesionales de la salud. Es decir, para que haya un acto médico tiene que haber esa beneficencia que apunta a recuperar a un enfermo, a rehabilitarlo, a dar un consejo de prevención, a promocionar una actividad sana, a quitarle el apéndice, a hacerle una rinoplastía, todo aquello
para lo que hemos estudiado técnicamente, es el primer elemento del acto médico. Siempre, cuando existe ese elemento, podemos empezar a dudar si acá hay un acto médico. El segundo elemento del acto médico es que se establezca de manera clara una relación médico-paciente. Ahora, esto con el paso del tiempo evolucionó mucho, porque por ejemplo hoy en día tenemos telemedicina. ¿Hay acto médico telemedicina? ¿Hay relación médico-paciente? ¿Has podido oler al paciente? Vamos a tener que ver que los conceptos van a evolucionar. Pero tiene que haber definitivamente una relación médico-paciente. Esa interacción médico-paciente y el objetivo son las dos partes que constituyen un acto médico. Ahora, ¿cómo se puede entablar o establecer un acto médico? De hecho, puede ser de manera formal o de manera informal. ¿Cuándo un acto médico es formal? ¿Cómo? Cuando se apunta algo en historia clínica. Bueno, puede ser. Podría ser cuando el paciente va al hospital o al consultorio. Ya, cuando hay una institución que respalda el acto. Por ejemplo, tienes el hospital Urano, el policlínico de la universidad, ¿no es cierto? O no sé, un consultorio particular. Es un acto formal. Además, hay sustento en la formalidad, ¿no? Hay licencias de por medio, hay autorizaciones sanitarias de por medio, hay profesional de por medio, en fin. ¿Cuándo es informal? Pero es acto médico. Cuando se dan los dos elementos hace un rato, pero sin ese formalismo que hemos visto hace un rato. Por ejemplo, a mí, el doctor Jorge López me enseñó gastro, me acuerdo cuando estaba ahí, y él nos contó una anécdota. Decía que él viajó una vez a Lima, con el estudio de San Marcos, de acá en Tacna, entonces se iba a Lima, era una familia en esa época, no tenía mucho dinero, lo mandaba por carretera. Entonces se fue por carretera a Lima y cometió el grave error de contarle a la señora que iba a su lado que era estudiante de medicina de último año. Y la señora en el camino le hizo 48.324 preguntas sobre ella y su salud y sobre la salud de toda su familia. Ya dijo que salió un grano en la cabeza el mes pasado, un grano medio morado, feo. Se lo puedo dibujar si quieren. Y él tuvo que ir a explicar. A veces pasa eso, ¿no? A veces pasa que uno esté en el avión. A mí me ha pasado eso. Estás en el avión y la esposa agarra y dice, por favor, si hubiese un médico dentro de la cabina, porque tenemos un pasajero que se encuentra mal. Yo me acuerdo que viajaba con la rectora, la doctora Elba en esa época, y me dijo, ¡ya Marco! ¡Corre! ¡Toque el timbre! Doctora, en el avión había 3 médicos más. No me acuerdo, estaba Héctor, Apaza, un cardiólogo, Yuri Justo, otro cardiólogo, venía de un congreso de cardiología, 3 cardiólogos. Y digo, que toquen ellos. Si no tocan ellos, toco yo. Porque la verdad, doctora, le corresponde a los que están haciendo actividad clínica asumir esa responsabilidad. Yo estoy un poco desfasado de ese ejercicio, digo, pero bueno, si no toco yo y total, lo mato y tengo permiso para eso, digo, ¿no? Esa casualidad es un acto informal, ¿no? Tocar el timbre, yo voy, no me llora, no sé. Es un acto informal. De hecho, es un acto médico. No hay historia, no hay institución, pero hay un paciente con un problema. Yo voy a hacer un acto vinculado al beneficio del paciente y además le pregunto cómo estás, qué tienes, o de cómo funcionan vitales. Establezco la relación médico-paciente. Es un acto médico. Informal, pero acto médico. ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes salen en la combi y la señora le dice, hijito, usted es médico, ¿no? Porque está con tu impacto. Me gusta eso, ¿no? Tu saco blanco, tu nombre acá, doctor, 30 veces. Tu código de colegio de especialista 1, especialista 2, especialista 3, tu registro de auditor, todos tus pones acá en tu. Entonces, si usted es médico, ¿no? Sí, señora, ¿no se da cuenta? A ver, si me duele la cabeza, mira, señora, tómese su cotamina y con Coca-Cola helada. Eso le va a calmar el dolor. Te vas. La señora toma la cotamina y no le mejora el problema, seguramente, el mundo convulsiona. Y le contó a su hija que el médico, que tiene un montón de medallas acá, le recetó la cotamina. La señora lo demanda a ese médico. ¿Lo puede demandar? ¿Lo puede demandar? Claro, ha habido un acto médico, ha habido una relación médico-paciente, ha habido el fin supremo de la medicina. Y él se identificó como médico. ¿No es cierto? Fue un acto informal, ¿no? Pero éticamente es un acto médico. Entonces, por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de relaciones de este tipo, que puede ir a juicio. ¿Cuándo un acto es directo y cuándo es indirecto?
persona a persona. ¿Ah? Directo sería persona a persona, indirecto persona tecnología. No. Directo podría ser cuando le das de frente, hablas de frente con el mismo paciente, e indirecto cuando tratas con el familiar. No. Un acto médico directo es cuando se da clásicamente la relación médico-paciente. Conversas con el paciente, ya sea personalmente o hasta por una videollamada, ¿no? O por teléfono. Conversa con el paciente. Oye, cuénteme, ¿qué le duele? ¿Cómo está? O ayer lo hemos operado hace una semana. Está hinchado, puede caminar, tiene algún dolor especial. Ya. Y anotas, pones la historia, el registro, lo que pasó, listo, es un acto directo. Has interactuado con el mismo paciente, tú como médico, ya sea a través de la tecnología, ya sea a través de una visita directa, en fin. Y es indirecto cuando das una indicación que la cumple otra persona, pero es tu indicación. Por ejemplo, neumonía. Pones ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. Entonces deja la indicación, el paciente va a la farmacia, compra su ceftriaxona y su ampolla, va al tópico, la enfermera lee el tópico, lee la indicación y le aplica 1 gramo de ceftriaxona en la nalga. Si el paciente le da un choque anafiláctico en ese momento por esa ceftriaxona, ¿de quién es la culpa? Del médico. Porque la enfermera lo único que hizo fue acatar la orden del médico. Por eso es bueno poner a veces previa prueba de sensibilización, ¿no? Ya si quieres cubrirte, ¿no? Nosotros enseñaron de que ponías una gotita en la conjuntiva, por ejemplo, y si sabes, se te edema de párpado terrible, y si se pone rojo, pica, no le pongas, ¿no? Aunque ahora la mayoría de pacientes ya te dicen, no me da, pues soy alérgico, ¿no? Ya casi se ha muerto antes, entonces no nos toca a nosotros enfrentar ese episodio. Entonces, es indirecto cuando tú das la indicación, pero la cumple otro profesional, u otra persona, ¿no? Fisioterapia respiratoria, viene el técnico o el tecnólogo y aplica la fisioterapia, pero tú le indicaste, ¿no? La responsabilidad es del médico que deja la indicación. ¿Cómo se genera un acto médico? O sea, ¿cuáles son las condiciones por las cuales se puede realizar un acto médico? La primera es la clásica, ¿no? Ay, me duele la guata, voy al policlínico. Y pido el médico. O sea, el paciente que se encuentra enfermo solicita explícitamente ser atendido por un médico y acude. Es la primera forma y la más conocida. Otra es cuando ustedes ofrecen sus servicios. Por ejemplo, Botox gratis, ¿no? Primera dosis. Y llega la gente a aplicarse su Botox gratis, la primera dosis. Pero sabe que tiene que regresar para la segunda o la tercera. Solamente le pones acá, pero le dejas las ganas de que se ponga acá, así para, ¿no? Entonces ustedes ofertan libremente sus servicios y a veces comprometen algunos beneficios para que pueda venir el paciente. Bueno, está bien, es un acto médico también válido. Otro es ese avión, por ejemplo, ¿no? El avión, te pidieron que la tienda sale, o estás caminando por la calle y se chocan 2 carros. Y tú, médico, bombero, scout, no sé, te acercas. ¿Qué pasó? Sacas tu cámara primero para documentar. Y lo que dices acá, médico siempre, te tomas tú. Y empiezas a hacer tu RCP, inmovilizas. Es un acto médico circunstancial. Porque ustedes, si bien se te pueden hacerlo de voluntarios, son médicos, pero. Entonces, están fritos, ¿no? Si matan a alguien ahí, si fracturan un cuello ahí, ¿quién lo movilizó a ese paciente? El doctor no sé cuánto, frito. Que pasaba por ahí, circunstancial. Luego ya los médicos por terceros. ¿Cuándo es un apellido de terceros? Por ejemplo, en un adulto mayor que no puede comunicarse, moverse, su familiar, su hija, busca que solucionen el problema que presenta o por algún motivo. Claro, es cuando otra persona te lleva al paciente, ¿no es cierto? Otra persona que tiene vinculación o responsabilidad con ese paciente, ¿no? La mamá que lleva al bebé a vacunarse, ¿no es cierto? Esa mamá está pidiendo un acto médico a ese niño o el anciano. Perfecto. ¿Y cómo sería por compromiso obligado? Ya, una autopsia podría ser un acto médico obligatorio, porque el juez te está ordenando a ti como médico de tu posta que hagas una autopsia. Pregunta técnica, ¿la hacen o no la hacen? Están ustedes en Chuquibalcavilca, ¿sí? A 20 kilómetros del puerto donde te dejó la lancha después de 3 días de haber navegado para llegar a tu establecimiento de salud. Y se mueve un nativo, y el juez de paz te llega, te manda una notita y dice, doctor, hágale la necropsia. Su sello y su firma, grandazo. ¿Qué hace la necropsia? Estamos obligados. Están obligados.
Pero ojo, tiene que describir cómo la hacen. Por ejemplo, hay protocolo de necropsia, y en el protocolo de necropsia narra qué instrumental se usa, y ustedes en ese puesto no lo van a tener. Entonces ponen así: se apertura la cavidad abdominal con cuchillo de cocina. O sea, se realiza el procedimiento en las condiciones que se describen a continuación, o sea, que no son las adecuadas. Se ilumina la cavidad con linterna, porque no tienes una cialítica. Se serrucha la bóveda craneana con una sierra de carpintero, porque no tienes una sierra quirúrgica, en fin. Porque su reporte va a ser tan primitivo por lo que tiene. Pero a veces, esos reportes son indispensables. Yo me acuerdo que un compañero de mi promo lo mandaron a hacer en un carril de palca. Y él le llega la orden de una necropsia de un viejito. Entonces, se ha muerto en su casa un viejito. Entonces, dijo: la orden significa hacer la necropsia, significa abrir 3 cavidades, lo que es la norma, ¿no? Entonces tuvo que destapar bóveda craneana, tórax y abdomen, a 3 cavidades. Abrió abdomen, todo normal, entre comillas, porque no abrió vísceras. Abrió tórax, todo normal, abrió la bóveda craneana y encontró un tumor cerebral y puso causa de muerte tumor cerebral. Pero no había signos de hipertensión endocraniana, o sea, no había clavamiento. Era un tumor, que tenía un cáncer, tenía como 90 años el señor, pero ese cáncer no lo mató. Él no lo entendió así, hizo el protocolo, lo mandó, pasó una semana y exhumaron el cuerpo. Porque la familia, uno de los hijos, se fue contra el protocolo de la necropsia. Y en la exhumación encontraron folidol, paratión, un órgano perforado en el estómago del paciente. Y eso se pudo dar cuenta el médico, se hubiera constado de la glucosa gástrica así y olido. Es fuertísimo ese órgano. Es más, se hubiera intoxicado el mismo médico de hacer la necropsia bien hecha. Y había sido asesinado por el otro hijo, ¿no? Porque quería quedarse con la chacra del papá. O sea, una cosa así bien. Y mi pobre pata estuvo metido en un juicio como 10 años, creo, ¿no? Porque puso otra causa y era como que fue sindicado porque había sido coimeado por el otro hijo para poner eso como causa de muerte. Y fue un tema bien triste, ¿no? Complicado. Otro pedido, otro compromiso obligado es cuando, por ejemplo, a mí hace poco me llegó la orden de la administración de la universidad de que pase mi examen anual ocupacional. Entonces me llevaron a una clínica ocupacional y me hicieron radiografía de tórax, espirometría, audiometría, electrocardiograma, me hicieron consulta psicológica, consulta de medicina ocupacional, exámenes de orina, exámenes de sangre, ¿no? Todo el esquema para decirle a mi empleador que todavía sirvo, ¿no? De hecho, lo hacen para evitar permisos médicos, ¿no? O sea, la idea de los exámenes ocupacionales es para ver si tu producción no va a ser mediada por alguna enfermedad. Mejor la prevenimos antes de darte descansos médicos si te vienen tu diabetes, por ejemplo, o tu hipertensión, o tu VIH. ¿Nos hacen que el examen ocupacional pide VIH? La primera norma ocupacional sí decía que tenían que hacerte VIH, sin pedirse permiso. Ahora no, ahora solamente estamos obligados a hacer los VIH del ocupacional los que trabajamos en el sector salud. El resto, por ejemplo, que en la universidad, los profesores no lo hacemos VIH. En fin. Entonces, esa es la quinta forma en la que se genera un acto médico. ¿Qué características tiene un acto médico? Bueno, componentes. Primero, que lo tiene que ejercer el médico hábil y calificado. ¿Qué significa hábil y qué significa calificado? Hábil, que esté colegiado, que esté hábil también para ejercer. Que esté al día. O sea que... Sí, eso es hábil. Que esté al día en sus cuotas. Porque, ¿qué pasa si ustedes hacen un acto médico, los denuncian? El juez lo primero que hace es se dirige al colegio médico y dice: ¿el doctor Rivarola se encuentra habilitado para ejercer la medicina? Y el colegio médico dice: "Ay, no pagó 4 meses". No, está inhabilitado. Frito el doctor Rivarola, ¿no? Por no pagar sus 30 lucas mensuales, ¿no? Entonces, hay que pagar. Lo siento, estamos fritos. ¿Y qué significa calificado? Que tengas los conocimientos para habilidades. Que, por ejemplo, ¿quién hace una rinoplastia? ¿Quién puede hacer una rinoplastia? Cirujano plástico. Y el otorrino, nadie más. O sea, hay una mecha ahí, el cirujano de cabeza y cuello quiere meterse, pero no es.
el cirujano plástico y el otorrino. Solo ellos hacen una rinoplastía. Eso significa que esté calificado. O sea, que yo tengo mis competencias bien definidas para hacer lo que me corresponde hacer. Un cirujano general puede hacer una cesárea. Sí puede, no debe hacerlo. ¿No? No puede hacerlo. Ahora, si es una emergencia y no es ginecólogo, claro, ¿no? Porque es una emergencia. Pero en su práctica privada, como un cirujano general puede ser ayudante de un ginecólogo en una cesárea, si es que no hay otro ginecólogo, sí. Pero en el perfecto actuar, son 2 ginecólogos que deberían hacer la cesárea. Entonces, esa calificación es importante. Debemos estar calificados para eso. ¿Un odontólogo puede hacer bichectomías? Tema de debate. La bichectomía, la extracción de la bolsa de Bichat para estilizar el rostro. ¿No? Los cachetes. Están de moda, los cirujanos plásticos hacen cada rato, pero los odontólogos también lo están haciendo. ¿Sí puede hacerla? ¿Puede hacer una bichectomía? ¿Ya deben hacerla? A ver, el caso es el siguiente. ¿Qué pasa si un odontólogo aplica anestesia silocaína, digamos, con el celocal, y el paciente sube la anafilaxis y se muere? Probablemente se vaya a juicio, ¿no? Ese odontólogo. ¿Y va a ganar o va a perder? Va a perder, ¿no? Porque le van a preguntar, ¿y usted tiene la competencia de hacer una bichectomía? A ver, su perfil de egreso a la universidad. ¿En qué clase le enseñaron bichectomía? ¿No? En cambio, si ese odontólogo está sacando un tercer molar, pone silocaína y el paciente hace una anafilaxis y se muere el paciente, ¿qué va a pasar en el juicio? Nada. Probablemente el médico salga, el odontólogo salga libre porque van a decir, 1 de cada tantos millones de pacientes hace la anafilaxis y se mueren en las cirugías odontológicas. ¿Tiene usted competencia para sacar terceros molares? Sí. ¿Tiene competencia para infiltrar con silocaína? Sí. ¿No? Entonces, puede que tenga la habilidad para hacerlo, pero no tiene la competencia profesional para hacerlo. No en Perú, por lo menos. Hay países, Brasil, por ejemplo, donde el cirujano odontólogo maxilofacial, o sea, la especialidad maxilofacial odontológica, entrega la competencia para hacer bichectomías, por ejemplo. Acá no. Acá no. Todavía sabemos que tiene que ser un profesional hábil y calificado. Luego, tiene que haber lex artis ad hoc. ¿Qué es lex artis ad hoc? Es algo que van a escuchar siempre. No sé, quizás sea la primera vez que lo escuchan ahora, pero es algo que van a escuchar siempre. Lex artis ad hoc se refiere a hacer lo que tienen que hacer. Ahí, ya acabé mi hora. No tienen que hacer el sí. Ahí, chao. Ya acabo, están unas vainas. Significa, por ejemplo, paciente con apendicitis, ¿qué se hace? Apendicectomía. Eso es lex artis ad hoc. Infección bacteriana amigdaliana, ¿qué se le da? Antibiótico terapia. Eso es lex artis ad hoc. Yo no voy a agarrar una apendicitis y le voy a dar paños tibios en el abdomen y una amoxicilina con cravulámico. Eso no es lex artis ad hoc. Entonces, cuando yo enfrento un juicio con mi procedimiento, lo que va a decir el juez es perito de parte, o sea, y el otro médico como yo. Dice, ¿qué tiene el paciente? Apendicitis. ¿Qué hizo el doctor? Apendicectomía. Es lo correcto. Pero si viene el perito y pregunta, ¿qué tiene el paciente? Apendicitis. ¿Qué hizo el tratante? Le puso emplastos de llantén y le dio una amoxicilina con cravulámico. Ah, no, está mal, eso no se hace. Eso no es lex artis ad hoc. Es lo que se hace, lo que sería ante un caso aquí en la China, en Tailandia, en Bangkok, en Sierra Leona, en Santiago de Chile, en Puerto Montt. O sea, es lo que cualquier médico haría frente a cualquier circunstancia médica diagnosticada, identificada. Ustedes lo que están haciendo en su carrera médica es aprender el lex artis ad hoc. ¿No? ¿Qué otra cosa tiene la relación médico-paciente, el acto médico? Que solamente sirve para hacer promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación o rehabilitación. ¿Qué más tiene como componente el acto médico? Que tiene que ser lícito. ¿Qué significa que sea lícito? Claro, que esté respaldado por la ley, es decir, mi consultorio tiene que tener permiso sanitario de la municipalidad, permiso de dirección regional de salud, yo tengo que estar habilitado y poner mi título colgado en la pared, mi título de certificación del colegio médico, tengo que estar recertificado, tengo que haber pasado las inspecciones sanitarias, en fin. O sea, eso hace lícito. Y ético, que ejerza en el marco del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico. Ahí me dicen que no debo hacer abortos,
que no debo hacer eutanasias, ¿no? Que no debo hacer cosas que no tengo la competencia, no voy a hacer cirugía plástica si soy médico general, por ejemplo. ¿No? Y hay otros límites ahí extraños, porque los médicos generales nos hemos vuelto arriesgados, hacemos muchas cosas, ¿no? En fin. ¿Cuál es la dinámica que tiene un acto médico? Tiene 3 momentos el acto médico. El primer momento yo creo que es el más importante de todos, ¿no? Que es el momento de doña Juanita, ¿cómo está? Tiempo que no la veo. ¿Cómo están sus hijos? ¿No? ¿Y la chacra? Ese momento en el que uno, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo me siento? ¿Me puedo tutear? Claro, ya Juanito, dígame. Ese momento en el que uno aborda al paciente con temas no referidos a la causa de fondo de la visita, en el que se interesa de manera ojalá sincera del sentimiento del paciente, además donde uno diagnostica el nivel cultural del paciente, por ejemplo. Ese momento se llama el momento afectivo del acto médico, ¿no? Y este momento afectivo es vital, ¿no? Porque me va a permitir que el paciente, yo le diga, desvístase, se quita todo esto, ¿no? Si yo no hago un momento afectivo adecuado, tú dices al paciente, desvístase, ya doctor. O sea, no vas a conseguir que el procedimiento que viene después se haga con normalidad. El segundo momento es el momento cognoscitivo, es cuando preguntan, cuéntame, ¿y desde cuándo le duele? El dolor se queda ahí y se va para otro sitio. Y ese dolor es como, si nada es usted, o le arde o le quema, ¿no? Ese momento en el que yo ya digo el cuestionario vinculado a lo que pienso que es, que puede ser, donde ya es cargo con respecto a la propia enfermedad, se llama momento cognoscitivo. Momento cognoscitivo del acto médico. Y luego el perfecto Juan, a partir de este momento usted nada de picante, ¿no? O sea, empieza con la parte operativa, la estrategia terapéutica. O en todo caso, si no sé qué darle listo, vamos a buscar exámenes complementarios. Se va a hacer usted y ya, ¿no? La relación de exámenes complementarios. Y lo vuelvo a ver mañana, por ejemplo, ¿no? Esos 3 momentos son vitales. Hace poco se hizo en 2010, se hizo un estudio en el Colegio Médico para analizar todos los casos de demanda que tuvieron los médicos que llegaron al Poder Judicial, ¿no? Y en 10 años habían como 70 y tantas demandas médicas que habían llegado hasta el juez, y el juez había sentenciado. Y se vieron cuáles fueron las sentencias que perdieron los médicos, y la verdad la mayoría las perdieron los médicos, más del 50% las habían perdido los médicos. Y se identificó que el principal problema de esas sentencias fue esto. El médico las mató con el paciente y salió corriendo por la puerta de atrás. O la familia le decía, doctor, ¿cómo está? Después conversamos. O, doctor, ¿cómo me fue? No tengo tiempo en ese momento, mañana vemos. Y el paciente en el camino se murió. Y cuando el paciente fue a buscar al médico, ya lo veía ya no con cariño, respeto ni consideración, lo odiaba, porque nunca le dio explicaciones, no se acercó, nunca le dijo, esto nos ha ido no muy bien, el caso está muy avanzado. Muchas veces, uno en ese momento afectivo de la relación con el paciente, uno explica la verdad o hasta explica lo mal que uno ha hecho. Me demoré en el diagnóstico y uno lo dice, era un cuadro muy complejo, ¿no? Nos ha costado llegar al diagnóstico final y creo que no ha sido el momento adecuado para tratarlo y por eso no hemos tenido éxito. Y el paciente se ha deteriorado y ha fallecido. Le acabas de decir al paciente, al familiar, que lo has matado por burro, ¿no? Por no saber diagnosticar a tiempo. Pero si tú se lo dices mirándolo a los ojos, tomándole la mano, ofreciendo ayuda en lo que venga después, ese paciente, por más que tú seas el culpable, te va a querer y va a entender que pasó lo que tenía que pasar, pues no te va a demandar. Pero si tú le dices, ¿cómo vas a entender? ¿Sabes que estaba malito? Ya se fue, pues ya, ¿no? Yo voy y te desplumo, bueno, porque me trataste mal, ¿no? Entonces, este momento, como les digo, nos va a salvar la vida, ustedes lo llevan bien. De hecho, si ustedes saben que son malos en esto de la empatía, hay 2 cerebros ahí vinculados, ¿no? El cerebro intrapersonal y el interpersonal. El interpersonal es para poder reconocer y manejar los sentimientos de los otros. Si tienen buena empatía y pueden manejar bien el sentimiento de los otros, sean lo que quieran. O sea, pero si no lo tienen, dedíquense a la radiología, la ecografía, el laboratorio clínico, la anatomía patológica. No vean pacientes, ¿no? Anestesio, hagan anestesio. Porque las demás enfermedades necesitan que hagan una parte efectiva importante, ¿no? Y para eso requieren tener un cerebro, ¿no? Una forma de aprender interpersonal, además de interpersonal.
Estas tres cosas, la afectiva, la cognitiva y la operativa, se tienen que desarrollar en un marco ético. O sea, nunca vas a ver con deseo sexual pues, al paciente que viene regio después de 3 años de gimnasio, ¿no? Musculoso, ¿no? ¿Y tú te ves? No tiene que ver en un contexto ético, pero además en un contexto histórico-social que reconozca que nosotros tenemos la capacidad de calificar al paciente para poder hablar en su idioma. O sea, si el paciente es quechohablante, traerás a la hija o a la enfermera o a la técnica que hable quechua para poder comunicar cariñosamente con un paciente que no habla el idioma. Si el paciente no se bañó, no vas a mirar mal y decir, oye, cochino, ¿cómo se te ocurre venir al médico sin bañarte? Estás apestando. Gente cuando está enferma no se baña. Hay mujeres que cuando están con su menstruación no se bañan, porque parte altoandina. Hay mujeres que yo tenía un parto en Nayarada y la señora llegó después de un mes sin bañarse, forrada en una tela de aguayo, llena de ruta. Cuando yo destapé la panza, olió así como que... ¿no? Cuando tiene la ruta 5 días en un balde de agua y le echas a la puerta de la casa, así, ya potenciado por mí. ¿No? Y entonces, señores, abuelita, no voy a tener el proteína, tomar la contracción. No podía decir, no puedo hacer eso. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes que entender, aterrizar, comprender que las personas, todas ellas, nos desarrollamos en un contexto cultural, educativo, social, histórico, así ha sido siempre en mi vida, en mi familia. Y tú tienes tu forma, y por eso tú decides con quién juntarte para intelectuar así, pero con los pacientes no, con los pacientes tú tienes que aterrizar a su forma para poder hacerlos sentir a ellos que les estás ayudando a resolver su problema. Así que nunca miren por encima, nunca desprecien sus costumbres, entiéndanlas, ¿no? Porque así es lo que mi papá siempre decía, así es el Perú, ¿no? Nos guste o no nos guste. El acto médico deja evidencias. ¿Qué evidencias? Esas. La mamá de todas es la historia clínica. De hecho, la historia clínica es un documento que es generado por una pluralidad de profesionales de la salud, ¿no? Porque en la historia clínica apunta el médico, apunta a la enfermera, la obstetricia si es necesario, el nutricionista, el químico farmacéutico, el laboratorista clínicos, tecnólogos, en fin, todo el mundo apunta. Y por eso todo el mundo pone horas, fechas y todo es imposible de marchar. Porque es un documento correlativo. Es una historia, como una línea de tiempo. Uno no puede meter cosas ni cambiar hojas, ¿no? Porque si no, es un documento adulterado. Y este documento es el sustento de nuestros actos médicos del ex ante frente a un juzgamiento o una auditoría. De hecho, ustedes si trabajan en el Seguro Social, en una clínica privada o para una aseguradora, y ahora también en el MINSA, porque el MINSA tiene seguro de salud, ¿sí? Van a ser auditados. Si viene un paciente con una amigdalitis, ustedes tienen que dar amoxicillin clavulámico, no le pueden hacer transona. Están haciendo gastar mucho el seguro. El tratamiento de primera línea es amoxicillin clavulámico, por ejemplo. Si hay un dolor de garganta con inflamación, tiene que haber un ibuprofeno, una naproxeno, no pueden meterle pues, un corticoide, ¿no? No en primer momento. Ya, eso hacen los auditores. Están sentados revisando a ver cómo atiende este de acá, mal. Y si estás mal, no te van a dejar trabajar ahí, porque estás haciéndole gastar mucho recurso. Viene con dolor de cabeza, tomografía axial computarizada. ¿Cuál fue el criterio de la tomografía? Descartar la patología orgánica. Pero ¿cuál fue el indicio para pedir para pensar en patología orgánica? ¿No? O sea, tiene que haber un sustento técnico. La historia clínica es nuestra arma para cubrirnos o la que nos va a llevar a la tumba si es que la tenemos mal. Certificado de salud, ustedes saben el poder que tiene al firmar documentos legales. Por ejemplo, certificado de inscripción. Cuando yo hacía el internado en el 2000, en el hospital Hipólito Unanue, venían un montón de pacientes chilenas a dar a luz. Iban, daban a luz y desaparecían. Y los niñitos se quedaban en neo un día, 2 días. Cuando ya se identificaba que habían sido abandonados, hacía la presión un medio que firmaba el certificado de nacimiento y le daba la paternidad a otra pareja que llegaba y se lo llevaba. ¿Saben el poder que tienen ustedes para hacer eso? Llenando un poder ahí que ustedes vieron en el parto, que ustedes atendieron en el parto. Y que esa mujer que no dio a luz a ese niño, pues tuvo ese niño, ¿no? Pueden cambiar la realidad. ¿Y por qué pasaba eso? Porque había mujeres en Chile que no querían tener hijos, pero tampoco querían abortar. Entonces venían acá y lo abandonaban. Y acá había muchas señoras, mujeres, que querían tener hijos y no tenían hijos. Y adoptar es todo un proceso horrible acá.
Entonces las enfermeras tenían una red de contactos y llamaban a esas parejas y se llevaban a los niños. Y esos niños ahora ustedes lo pueden ver y pueden estar estudiando con ustedes por acá, no sé. Pero ha sido como más. ¿Por qué? Porque tenemos el poder ese, ¿no? Ustedes pueden cubrir asesinatos, ¿sí? Ustedes pueden agarrar y meterse en problemas también por eso, ¿no? O sea, hacen un certificado médico de alguien. A mí me pasó una vez, no sé. Vienen, te piden un certificado médico, lo ves al paciente, le das el certificado, no tiene lo que tiene, pero le das un día de descanso porque vino ese día a tu consulta. Y ese día ese paciente tenía que presentarse al juicio de alimentos, por ejemplo, en el Poder Judicial. No voy a declarar porque tú estoy malo. Acá está mi certificado médico. Y ese juicio de alimentos se reposterga para 4 meses más, ¿no? Y esa pobre niña o niño de esa mujer va a tener que esperar más que se produce su problema legal sobre un tema de vida. O sea, usted tiene un poder impresionante. No es solo el permiso para ir a trabajar mañana. Ustedes pueden dejar constancia de que alguien esté incapaz para matar a alguien y alguien mató a alguien ese día. Entonces usted tiene un certificado por, no sé, una fiesta tifoidea. Es complejo. Entonces, todo lo que viene acá y que tiene firma de ustedes lo puede comprometer. Hay que tener cuidado. Las recetas mismas, ¿no? La receta médica es un documento que respalda el acto médico. Las indicaciones de laboratorio, los resultados de laboratorio, los informes de imágenes, los protocolos de necropsia y de otros actos indirectos que también pueden darse, ¿no? Muy bien, eso es relación médico-paciente, eso es acto médico. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Una consulta, en el momento de dar la noticia de defunción, ¿no es también una falta de ética el tener un contacto con el familiar del paciente? ¿No es una falta de ética? Algo así de una vez. ¿Cómo? O sea, tener un contacto Físico. El físico, el agarrar la mano del paciente, ¿no es una falta ética también? No. O sea, hay recomendaciones para comunicar malas noticias, ¿no? Pero ¿qué pasa con un paciente que es tu paciente? Que tú lo has visto durante un proceso largo y por lo tanto te has relacionado con la familia, porque tú le informas al paciente al comienzo y luego le informas a la familia porque el paciente ya no recibe la información adecuadamente por un cáncer o una vejez, no sé. Entonces, cuando ese paciente se va y la familia viene y te abraza, o tú le comunicas que falleció la mamá y te abraza la hija y se pone a llorar en ti, en realidad no tiene nada de falta de ética, es todo lo contrario. Es lo que has construido en esa relación, ¿no? Lo que no es conveniente es que tú, pues, seas tan efusivo como lo es esa paciente, ¿no? O el paciente. El paciente puede venir a abrazarte, tú no vas a dejarlo de lado, pero tampoco vas a aprovecharte de esa situación para acercar más ese vínculo. Yo creo que estando presente, conteniendo, más que suficiente, ¿no? No es una falta de ética. Vamos a hacer en una clase, vamos a hacer el cómo comunicar malas noticias. Y quizás hagamos unos ejercicios también así de cómo hacerlo en práctica. ¿Algún otro comentario o consulta? Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí y nos vemos la próxima clase. No se olviden, por favor, de inscribirse en el curso de pediatría, de hacerle llegar a Ángel la lista de los registrados para que me la pases.